Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Y bienvenidos de nuevo a esta serie hablando de los capítulos de sistemas ambientales y sociedades de IUB. Hoy toca el capítulo 1.4, sostenibilidad. Y sin más preámbulo, vamos a empezar ya. Este tema es bastante sencillo, yo creo, pero también es algo importante entender porque forma una de las partes más importantes y fundamentales de la asignatura de SAS. Así que va, como indica el título, de la sostenibilidad. ¿Pero eso qué es? Eso quiere decir el uso y manejo de recursos que permite su completo reemplazo. Es decir, si tenemos cualquier recurso natural, digamos el agua, ¿vale? Y tenemos una sociedad, pues lo que queremos hacer es utilizar agua de una forma responsable y que no estamos sobreexplotando la naturaleza. O sea, estamos utilizando el agua que sea necesaria para nosotros y ya está. Y que es posible que esa agua se reemplace con el tiempo. O, por ejemplo, otro ejemplo sería la caza. Digamos que nos tenemos que alimentar. Pues vamos por ahí y cazamos un ciervo para dar de comer a nuestro pueblo, a nuestra familia, lo que sea. Pero un ciervo y ya está. Y eso da tiempo para que pues esa población de ciervos se pueda reproducir. Porque cada día vamos por ahí y cazamos un ciervo que es necesario para dar de comer para ese día y ya está. Entonces, eso es sostenible porque entonces ya solo estamos matando a un ciervo, entonces la diferencia no es más grande y la población se puede reemplazar. O sea, pueden hacer más ciervos y la población de ciervos se mantiene vivo. Pero si sobreexplotamos, que es cuando no estamos viviendo de una forma sostenible, eso sería cazar 100 ciervos cada día. Entonces, pues estamos dando de comer en exceso, pero estamos matando a la especie, a la población, porque entonces, o sea, una población de ciervos no se puede reemplazar si matas a 1000 individuos o 100 individuos por día. Entonces, el uso o la sostenibilidad es decir, el uso, manejo responsable. Solo utilizar lo que sea necesario. Entonces, esto también conecta a la siguiente idea, que es el desarrollo sostenible. ¿Y esto qué es? Desarrollo sostenible, es sostenible. Desarrollo sostenible es básicamente actividad económica que haces que satisface las necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades. Esto sería básicamente vivir de alguna forma que estamos dejando el planeta en un buen estado para que cuando estén nuestros hijos, pues ellos también van a poder vivir de una buena forma y van a quedar recursos en el planeta para que puedan vivir bien. Entonces, eso sería, por ejemplo, evitar la sobreexplotación, o sea, utilizar recursos de una forma responsable, porque si la generación actual utiliza el agua demasiado o contamina mucho la atmósfera o caza todos los animales que hay, pues cuando vengan nuestros hijos no van a tener agua o no van a tener aire limpio o no van a tener comida porque todos los animales van a estar muertos, ¿sabes? Entonces, es un ejemplo es vivir de una forma que cuida las generaciones que van a venir en el futuro. Y entonces, ¿esto qué implica? Pues implica controlar, como dije antes, pues nuestro consumo, ¿no? Nuestro uso de los recursos del planeta, también limitar nuestro crecimiento económico, porque lo que pasa es que si tienes mucho crecimiento económico, pues tienes la gente exigiendo una alta calidad de vida, pero esa calidad de vida también, pues, implica un uso bastante alto de recursos. Piensa en el estilo de vida que hay en Estados Unidos o en Europa o en Qatar, por ejemplo, que utilizan muchos recursos y eso no es sostenible. Y especialmente si fuese el mundo entero, es que no es posible. De hecho, hay muchos ejemplos o sea, si todos los países
produciesen basura o residuos de la misma forma que Estados Unidos, necesitaríamos 4 tierras para pues almacenar o aguantar toda la basura que hay. Pero por suerte, solo Estados Unidos lo hace así. Pero eso es un ejemplo, o sea, limitar el crecimiento económico, porque si todos los países se comportasen como Europa y Estados Unidos, si fuesen lo mismo, o sea, igual de ricos que esos países, pues no sería sostenible. También limitar la contaminación, la explotación de recursos y la población. Y básicamente, el sistema económico ideal, sostenible, sería uno que, que proporciona los recursos necesarios para una vida normal y cómoda, ¿no? Que permite a la gente obtener los recursos de una forma indefinida y que, pues, la naturaleza también se pueda deshacer de los residuos de nuestro consumo. Que haya una forma de que no estemos contaminando a la atmósfera con nuestros residuos y pues nuestras emisiones de gas y esas cosas. Y entonces, también hablamos de los indicadores que miden la sostenibilidad. Y esto va de dos formas. Primero hay la sostenibilidad ecológica, que, o sea, todo este capítulo hasta ahora he estado hablando más o menos de, pues, la sostenibilidad ecológica, perdón. Y eso es, o sea, los indicadores son la biodiversidad. Si vives de una forma, pues, sostenible, va a haber muchas especies, mucha diversidad. Porque de esa forma permites que la naturaleza siga existiendo de una forma normal y entonces pues pueden sobrevivir muchas especies. Pero si no haces eso, si vives de una forma que no es sostenible, pues va a limitar la biodiversidad porque va a haber muchas especies que ahora con eh, el aumento en la contaminación y pues la disminución de, ah, de los recursos naturales como el agua y esas cosas, pues no va a ser posible para esas especies vivir. Eh, También la contaminación, cuán alto es la contaminación y el clima, que es el estado del clima. Aparte de eso, hay indicadores de la sostenibilidad socioeconómico, que son la población, esperanza de vida, el PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué es? Eso es básicamente una ecuación muy complicada, pero que indica más o menos la riqueza de un país. O sea, son todas las cosas que produce un país. Entonces, cuanto más alto esté, pues más rico es el país. Por ejemplo, o sea, en Estados Unidos tiene el PIB más alto del mundo, que quiere decir que es un país muy, muy rico, pero un país como, yo qué sé, como Sudáfrica tiene un PIB mucho más bajo y por lo tanto pues indica que es un país más pobre o no tan rico. También igualdad de género, porque eso indica de alguna forma el estado del país. Normalmente cuando hay mucha desigualdad, eso indica una peor economía. También renta per cápita, que es básicamente la riqueza por individuo, porque es posible que un país como Estados Unidos tenga un PIB muy alto, pero que por persona no sea tan alto. Y eso sí es el caso, o sea, hay muchos países que tienen una renta per cápita más alta que Estados Unidos. Por ejemplo, Suiza, que creo que lo tiene lo más alta del mundo, o muy cerca. En ese caso es que por individuo, o sea, cada individuo tiene una riqueza bastante alta, porque, o sea, relativo a la población, la renta es muy alta. Bueno, y luego, pues, el capítulo pasa a hablar del capital natural e ingreso natural. ¿Y esto qué es? Bueno, esto ayuda si lo pensamos en términos económicos. Porque, o sea, si pensamos en una empresa, por ejemplo, pues hay capital, que es pues los recursos, o sea, tipo el dinero, las máquinas y esas cosas. Y también los recursos naturales que utiliza la empresa para producir su producto
o su servicio. Y luego hay los ingresos. Y en una empresa lo que pasa es que recogen su capital, ¿no? O sea, utilizan su capital para producir su producto o ofrecer su servicio y con eso producen ingresos. Y más o menos capital natural e ingresos naturales funcionan de la misma forma. Es decir, un capital natural es un recurso natural, algo que te proporciona la naturaleza que se pueda utilizar para producir un ingreso natural. Y un ingreso natural es un ingreso generado pues a partir de ese capital natural. Un ejemplo sería, el capital natural sería un bosque y el ingreso natural sería la madera, ¿vale? O sea, el capital es pues ese recurso y el ingreso es la cosa que has generado a partir de ese capital, de ese capital, perdón. Entonces, luego tenemos evaluaciones de impacto ambiental o EIA, que esto es cuando alguna empresa va a hacer un proyecto o algún tipo de cosa, pues evalúan qué van a ser los impactos en el medio ambiente. O sea, van a haber muchos impactos o pocos impactos, van a ser positivos o negativos y también recomiendan, pues esas evaluaciones recomiendan la forma en la que pues la empresa puede medir o reducir su impacto medioambiental con ese proyecto. O sea, alternativas, opciones alternativas que puede utilizar la empresa para reducir su impacto en el medio ambiente. Bueno, y después tenemos la huella ecológica. Y eso es algo muy, muy importante que lo vais a escuchar un montón en los otros capítulos, así que lo voy a explicar bastante a profundidad para que lo podáis entender. La huella ecológica es la medida del impacto ambiental total generado por una determinada población humana sobre el medio ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Básicamente, y de hecho hay una ecuación de cómo se calcula. Pero básicamente está diciendo que si tienes un humano, o sea, puede ser nivel individuo, y de hecho hay páginas web donde puedes ir y te puede calcular tu huella ecológica como individuo a partir de unas preguntas que contestas, pero también puede ser de una población de una ciudad, una provincia, un país o incluso el total de la población de la Tierra. Entonces, y se calcula utilizándose la fórmula directamente es los hectáreas necesarios para producir los recursos eh, que una población consume más los hectáreas necesarias para producir eh, toda la vegetación para absorber el CO2 producido por eh, por pues, el consumo de esa población y para asimilar todos los residuos generados por el consumo de, de esa población. A ver, esto suena muy complicado, pero básicamente lo que está diciendo es esto, que la huella ecológica es el impacto que tú como individuo tienes en el ambiente, que es bueno, de tres formas, ¿vale? Lo que consumes, eh, pues las emisiones de gases de efecto invernadero como el CO2 que produces y los residuos que produces, los desechos, ¿vale? Entonces, en tu huella ecológica es el impacto negativo que tienes en el medio ambiente. Lo que quieres hacer en un mundo ideal es reducir tu huella ecológica a lo mínimo que puede ser. Pero eso obviamente es bastante difícil. La huella ecológica fue definida para empezar, o por primera vez, en 1996 por William Rees y Mathias Wackermann. Lo tengo en los apuntes aquí. Es un tío alemán, creo. Eh, pero, básicamente, eso es lo que es. Es el impacto que tienes tú como individuo en el medio ambiente. O sea, los daños que produces en el medio ambiente eh, como individuo, población, país, mundo. Eh, y bueno, se mide eso, o sea, se mide en hectáreas, que
Un hectárea son 10.000 metros cuadrados, para un poco de contexto. Pero básicamente, o sea, se mide, o sea, esa es la unidad para medirlo, pero simplemente una forma más concreta de medir el impacto que tienes tú como una persona o que pues tiene una población en el medio ambiente. Entonces, y después, pues el capítulo procede a hablar del exceso ecológico. Que eso es decir, que hay un límite de lo que puede aguantar la Tierra, o sea, del el consumo que puede permitir. Y exceso ecológico es cuánto estás superando eso. O sea, va hasta 100%. Si estás en 150%, pues estás consumiendo un 50% más de lo que puede soportar la Tierra o un ecosistema o lo que sea. Así que eso es exceso ecológico. El porcentaje de, o sea, cuánto por ciento por encima de ese límite estés. Y finalmente, la capacidad de carga. La capacidad de carga es o sea, la cantidad de gente que puede soportar la Tierra con sus recursos naturales, ¿vale? Digamos que puedes soportar 10.000 personas. Pues entonces, hasta 10.000 personas hay recursos suficientes. A partir de ese número, no hay. Y entonces pues va a empezar a morir gente porque no hay recursos, no hay comida, no hay agua suficiente, tal. Entonces, y eso va para cada ecosistema, que hay una capacidad de carga, que es el límite, o sea, el máximo de individuos que puede soportar un ecosistema con sus recursos. Y bueno, esto pues depende de muchos factores, como tasas de consumo de materia y energía. Claro, si los humanos consumimos muy poca energía, pues no pasa nada. O sea, igual la Tierra puede soportar 10, 12 mil millones de personas, sin problema. Pero si el consumo es muy alto, pues entonces va a ser mucho más bajo, o mucho más baja la capacidad de carga. También el nivel de contaminación, porque eso también impacta. O sea, si hay muy alta contaminación, pues el ecosistema o la tierra va a soportar mucho menos gente. Y también el grado de interferencia humana en el medio ambiente. Es decir, si nosotros como humanos estamos interviniendo y interrumpiendo mucho los ecosistemas y los ciclos de la naturaleza y esas cosas, pues va a ser mucho más difícil que la naturaleza se mantenga y que nos soporte. Pero si lo tratamos de una forma agradable, si pues hacemos todo lo posible para que se mantenga en su forma natural, para que los ciclos sigan, pues va a ser muy fácil que la capacidad de carga de la Tierra suba y que nos pueda soportar a todos. Y eso ya está para este capítulo. Son muchos términos, pero creo que los he explicado más o menos bien. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues que me lo pongáis en los comentarios. Estoy encantado de contestar vuestras preguntas y dudas. Y bueno, aparte de eso, ya está. En unos días vamos a seguir con los resúmenes de los capítulos. El próximo es 1.5 en este tema y luego habremos acabado con el tema 1 de SAS. Así que muy bien, estamos llegando ahí. Pero muchas gracias por ver, gracias por su tiempo, vuestro tiempo, y mucha suerte con los exámenes, con vuestros estudios y que tengáis un fantástico día.